Hola mente, muchísimas gracias por estar conmigo una vez más en este espacio. Recuerda que de aquí nos vamos a nuestro grupo de Telegram para abordar los contenidos de este episodio, donde estamos dándole continuidad al análisis de la obra La masonería, historia e iniciación del autor francés Christian Jaques. No te olvides que si ingresas a nuestro grupo en Telegram deberás consultar la normatividad que se encuentra en la descripción del grupo. Hoy toca analizar en el PDF que les fue enviado la página 102, donde habla sobre la masonería moderna después de 1877. Y ahí nos empieza a abordar Christian Jaques, uno de los sucesos que contemporáneamente siguen de una manera ciertamente arbitraria. Y no arbitraria en cuanto a la forma, sino en cuanto al fondo, que no existe o bien que tiene diferentes puntos débiles con los cuales se forjan las obediencias masónicas. Y es que Christian Jaques empieza a abrir ese capítulo en particular indicando que se empezaron a gestar logias a diestra y siniestra, grandes potencias u obediencias masónicas, cada una con su concepto y práctica de regularidad. Recordarás que ya hemos abordado ampliamente el concepto de regularidad junto con su historia. Y en nuestro podcast o en los videos que puedes encontrar en YouTube o en Spotify, hablamos sobre lo que es la regularidad a modo. Es decir, esa práctica sobre el concepto de regularidad que contraveniendo lo que es la regularidad de origen, es decir, la gestada en 1717, el 24 de junio, por la Gran Logia de Inglaterra y Westminster. De tal manera que si a mí no me gusta algún aspecto de la regularidad que en origen se plasmó, sencillamente tomo lo que me sirve y coloco alguna normatividad tópica según la región o según mi interés. Entonces, Christian Jaques nos habla sobre esas situaciones y hace una fuerte crítica al respecto, aunque fuerte en un fondo, nuevamente, porque en la forma no es tan combativo, no es tan confrontativo. Lo expresa, como ya te diste cuenta, la prosa de Jaques es ciertamente amable, muy de caballero. A lo largo de la historia, los masones simbólicos han tendido a criticar enormemente las faltas de la iglesia dominante. Sin embargo, cuando se empiezan a abordar situaciones sobre los errores, las bajezas de los masones o de obediencias masónicas enteras a lo largo del mundo, existe un mutismo impresionante al respecto. Sabes bien que en Sangre Masónica hemos recibido diferentes críticas, incluso hasta amenazas por hacer este tipo de cuestiones. Y es que existe una gran hipocresía al respecto de no querer mostrar lo que masones contemporáneos hacen respecto a las mismas faltas que en la Iglesia Católica se tienden a operar, aunque posiblemente en menor escala, pero existen. El autor nos habla sobre un personaje muy interesante, que de hecho por ahí tengo su libro, una persona que se llama Leo Taxil, cuyo nombre real es otro. Leo Taxil fue una de las personas que en su tiempo buscaban hacer más daño a la masonería. Él como ex masón, como muchos otros, de hecho hay por ahí un libro de una persona que se llama ¿Por qué dejé de ser masón? Una cosa por ahí. Déjanos en la caja de comentarios o bien sube el libro para que la gente lo pueda consultar. Y es que al respecto de lo que es la antimasonería, debo decir que yo estoy a favor de ello. Y es que la antimasonería que proviene de propios masones o ex masones, aunque bueno, no se deja de ser masón, así como no se deja de ser humano por el hecho de que te creas perro o cualquier otra de esas cosas de autopercepción, válgame Dios. O por personas que tengan algún tipo de animadversión sobre la masonería. A mí me encanta que existan esas obras porque nos ayudan, y lo he dicho muchas veces, a filtrar a la gente prejuiciosa, ya que la gente que piense que aquí adoramos a Lucifer, que es nuestro verdadero Dios, que es Satán, que los contubernios, etc., son gente que no necesitamos perder tiempo al momento de hacerles una entrevista. Así entonces la antimasonería contribuye a filtrar la paja del grano. Así que muchísimas gracias. Wirth empieza a marcar cómo fue el origen de la degeneración de los misterios masónicos. Contemporáneamente muchas personas se hacen masones por los intereses que profesionalmente, económicos o políticos, por las relaciones sociales que puedan llegar a obtener dentro de estas organizaciones. Christian Jaques se vale de la mano, de la tinta, de la experiencia de un masón que ya analizamos un libro, Oswald Wirth.
En el tiempo de Weir, él hacía exactamente las mismas críticas a este respecto, que debía regresarse el estudio simbólico místico dentro de las logias masónicas y no únicamente pertenecer por las relaciones sociales que puedas llegar a gestar dentro de esta organización iniciática. Para esta época, mediados del siglo XIX, Christian Jack empieza a darnos los pormenores al respecto de la creciente rama mística de la masonería. Autores de diferentes tipos, personalidades realmente que siguen resonando el día de hoy, pero contemporáneamente, debido a la falta de metodología, por no decir hueva, muchos masones han perdido la cabeza contemporáneamente. Muchos masones al no también tener un proceso depurativo y rectificador en su vida, en su pensamiento, le dan la bienvenida al New Age. Y es realmente triste, aunque ya actualmente a mí me da risa, observar distintas prácticas masónicas que no son masónicas, pero como es masón, la gente piensa que son masónicas. Es algo muy curioso, pero basta solamente darle una ojeada a obras como la de Christian Jack para darnos cuenta que realmente existe un vacío muy grande en la gente que pretende ser un gran místico, y siendo masón, indicando que la masonería tiene por objetivo esa práctica a la cual se ha tendido a sobreexagerar. Ya hablaremos muy pronto al respecto de lo que son las autodenominadas logias blancas o aquellas organizaciones que, sin ser consideradas o autoconsideradas logia blanca, sus miembros tengan la autopercepción de ser unos grandes hierofantes o sacerdotes consumados. De hecho, en gran medida, parte de la responsabilidad y este epifenómeno está dentro de los títulos que dentro de algunos rituales masónicos se han inventado para otorgar poderes ilusorios a los miembros de determinada organización. Al final de su obra, Christian Jack nos empieza a dar una serie de situaciones administrativas por las cuales la gente puede acceder a la masonería. Hoy día, en lo general, en mucha parte de América Latina, debido a traumas aún todavía sin resolver, se sigue pensando que para pertenecer a una logia masónica debes forzosamente ser recomendado por un masón, un familiar que tengas, que haya sido masón, etc. Hoy sabemos, y ya lo hemos abordado en diferentes contenidos aquí en Masonería Operativa, que esa práctica ya no es exclusiva, incluso ya hasta obsoleta es. La Gran Logia de Inglaterra se replanteó mucho a este respecto a inicios del siglo XXI, porque se dio cuenta que las vías administrativas por las cuales estaba seleccionando los perfiles para pertenecer a su organización masónica les estaba quedando muy lejos de las necesidades contemporáneas y muchas logias estaban muriendo. Ya hemos abordado la problemática que nos presenta el documental que estuvo en Netflix hace un par de años, donde más allá de sentir orgullo por la organización, presentaba claramente una decadencia de las organizaciones masónicas al punto de que Inglaterra, prefirió hacer una logia de fútbol para llamar a las generaciones contemporáneas en vez de actualizar muchos de los procesos de educación que transmite a los masones contemporáneos. Pero bueno, eso es un análisis que estoy preparando que vendrá en unos meses después. Realmente no me apura. Recuerda que al ingresar a una organización masónica, o como abriendo un paréntesis, tú también debes evaluar, querido interesado o masón aspirante a una afiliación, también deben evaluar a las personas que les están haciendo dicha entrevista, a la institución a la cual deben pertenecer, deben indagarla. Si tienen redes sociales, búsquenlos, si tienen una doctrina propia, si tienen un temario de estudio, quiénes son sus dirigentes, revisen su Facebook, sus redes sociales, para determinar el tipo de personas con las cuales se van a rodear. No nada más por un sentido de pertenencia o una carencia digas que sí a la primer logia que te abra las puertas. Por favor, esto tómalo con bastante seriedad, porque si no luego vas a tener experiencias un poco amargas a este respecto. En la obra se nos indica diferentes maneras con las cuales el masón transmite la masonería. Masonería política, masonería partidista, masonería de intereses económicos, masonería humanitaria, filantrópica, etc. Christian Jack nos indica que acorde a lo que el dirigente de determinada organización o a las líneas
de la filosofía de cada organización, es el tipo de práctica, el tipo de instrucción que el masón va a recibir en determinada logia. Para Sangre Masónica sabemos que la masonería te presenta un desarrollo integral, y al decirte integral, esto implica todo esto y mucho más realmente, porque si bien es cierto que podemos tener un discernimiento adecuado, una dirección de nuestras emociones precisas, una salud física envidiable, pero no hay una solvencia económica o un proceso de explotación de los talentos para vivir con decoro nuestro día a día, entonces no estaremos recibiendo en logia la educación integral. Si, por otro lado, tenemos o en la logia se nos enseña cómo ahorrar, cómo gestar empresas, cómo elevar, en pocas palabras, una estabilidad financiera, empezamos a saber discernir, empezamos a saber diversos temas, nuestra vida la vamos direccionando en cuanto a decisiones de formas más ecuánimes, pero ¿qué crees? Todavía vas arrastrando vicios como el alcoholismo, vicios como el consumismo desmedido, vicios como el excesivo dominio que tus emociones tienen sobre ti. Entonces estamos hablando de que tampoco estás recibiendo una educación integral en logia, si es que no te lo han transmitido, o también se trata de que tú estés fallando al momento de operar la instrucción que se te está dando. Pero ¿cómo comprobar que esto realmente va a contribuir la organización iniciática a la que quieras pertenecer para todos estos ámbitos? Nuevamente, es importante hacer énfasis en el temario de estudio. Para ir cerrando este análisis, Christian Jack recurre una vez más a Oswald Wirth. Y es fundamental, que ya lo dijimos cuando analizamos el libro El Ideal Iniciático, hacer una diferencia en las palabras de Wirth sobre lo que es la masonería material, es decir, la institución y el espíritu de la masonería, de la cual se alimenta el masón para inspirarse y empezar a ejercer el deber ser que tiene para consigo mismo, los semejantes y con Dios. Mente, anhelo este contenido te haya sido de gran utilidad. La masonería es muy rica. Hagamos una distinción también entre lo que es la institución y el masón. Evitemos idealizaciones. Hay muchos problemas demasiado serios, mucha corrupción en algunas logias, pero ello no es la generalidad, por un lado. Y por otro, hago énfasis en el mensaje que te di la semana pasada. Si aspiras a ser miembro de esta organización, sábete de una vez que te vas a enfrentar a demasiados pensamientos obsoletos, a demasiadas normas infundadas, a mucha instrucción New Age. Y si no encuentras una vía de posibilidades de desarrollo digno, prepárate y sé tú quien geste esa posibilidad, ese cambio. Contribuye y no te duermas, por vida tuya, que eso solo lo hacen los débiles, los cobardes o los hipócritas. Hasta luego. Ley y enseñanza.